¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los secretos más oscuros de una familia salieran a la luz? ¿Y si esos secretos hubieran estado ocultos durante más de un siglo, esperando el momento exacto para ser revelados? En una mansión aislada, una escritora en busca de inspiración termina desenterrando algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Clara Oliveira, con su creatividad bloqueada, alquila la antigua mansión Duarte sin saber que en sus paredes no solo habitan recuerdos de tiempos pasados, sino también los ecos de un crimen nunca resuelto. A medida que investiga el pasado de la familia Duarte, Clara se ve atrapada en una telaraña de traiciones, misterios familiares y revelaciones que desafían todo lo que creía saber sobre su propia historia. Las cartas de Beatriz, la esposa traicionada de uno de los hombres más poderosos de la región, le ofrecen pistas que pondrán en duda todo lo que conocía. Pero cuanto más Clara descubre, más se da cuenta de que hay fuerzas poderosas dispuestas a mantener estos secretos enterrados, cueste lo que cueste. ¿Podrá ella desvelar la verdad que podría destruir generaciones de mentiras? ¿O el precio de destapar el pasado será más alto de lo que está dispuesta a pagar? Acompáñala en este viaje de misterio y revelaciones, donde cada paso la acerca más a la verdad y la aleja de la seguridad que conocía. El taxi avanzaba por un camino cada vez más estrecho, rodeado de árboles que parecían susurrar entre ellos. Clara Oliveira, con una libreta entre las manos, observaba el paisaje mientras intentaba calmar su mente inquieta. Había alquilado la mansión Duarte con la esperanza de romper el bloqueo creativo que la atormentaba desde hacía meses. Conocida por sus novelas llenas de giros inesperados, sentía una presión ineludible por encontrar algo nuevo, algo único. La mansión, con su aire de misterio, prometía ser la chispa que tanto necesitaba. Al llegar, lo primero que notó fue el peso del silencio. El edificio, majestuoso pero desgastado, se alzaba al final de una larga avenida de cipreses. Clara bajó del taxi con cautela, arrastrando su maleta mientras sus ojos recorrían la fachada gris de la mansión. Cada piedra parecía tener una historia, y cada ventana cerrada escondía un secreto. Frente a la gran puerta de madera oscura, Dona Esther la esperaba con las manos cruzadas, su expresión serena pero penetrante. «Bienvenida a la mansión Duarte, señorita Oliveira», saludó Esther, inclinando ligeramente la cabeza. «Espero que encuentre aquí la inspiración que busca, aunque, claro, esta casa guarda sus propios recuerdos». Su voz era grave, casi como un eco de la misma mansión, y Clara sintió un leve escalofrío al cruzar el umbral. Sabía que algo en este lugar iba a cambiar su vida para siempre. La primera impresión de Clara al cruzar la entrada fue la de un lugar congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas cuyos ojos parecían seguirla, observándola con una mezcla de curiosidad y juicio. El suelo crujía bajo sus pasos, y un leve aroma a madera vieja llenaba el aire. Mientras Esther la guiaba por los pasillos, Clara no pudo evitar notar cómo la luz que se filtraba por las altas ventanas daba al lugar una atmósfera casi sobrenatural. Había algo en la mansión que la hacía sentir tanto bienvenida como vigilada. «La mayoría de los muebles son originales de la época», comentó Esther, señalando un viejo piano en la esquina de la sala principal. «Esta casa ha visto muchas historias, señorita Oliveira. Algunas más felices que otras». Su tono era enigmático, como si quisiera decir más, pero se detuviera a propósito. Clara se limitó a asentir, mientras su mente ya empezaba a imaginar las vidas que habían pasado por ese lugar, como si pudiera escucharlas susurrar desde las paredes. El recorrido continuó hasta llegar a una amplia biblioteca. Clara se detuvo, maravillada por los estantes repletos de libros antiguos. «Aquí está», pensó, «el corazón de la casa». Esther se detuvo a su lado y, tras un momento de silencio, habló con un tono más suave. «El jardín, al fondo, también tiene una larga historia, si se permite explorarlo». Clara notó un destello peculiar en los ojos de Esther, pero decidió no preguntar, al menos no por ahora. La noche cayó rápidamente sobre la mansión Duarte, envolviéndola en un manto de sombras que parecía acentuar su aura de misterio. Clara, después de desempacar lo esencial, se instaló en el escritorio de su habitación. El ventanal ofrecía una vista parcial del jardín, ahora cubierto por una neblina ligera que parecía bailar entre las estatuas de mármol. Con la pluma en mano y el cuaderno abierto, intentó escribir algo, cualquier cosa que rompiera la sequía creativa que la perseguía, pero, por más que lo intentaba, las palabras se escapaban como el humo de un cigarro olvidado. En su frustración, se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Los muebles antiguos, decorados con detalles intrincados, parecían contar historias de otras épocas. En un rincón, un espejo alto reflejaba la tenue luz de la lámpara, creando sombras inquietantes que jugaban con su imaginación. «¿Es solo mi mente trabajando de más?», se dijo,
aunque un extraño nudo en el estómago le decía lo contrario. Había algo en la atmósfera que era imposible ignorar, una sensación de que no estaba completamente sola. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un murmullo distante, suave, como una conversación ahogada por las paredes gruesas de la casa. Clara se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Escuchó con atención, pero el sonido desapareció tan rápido como había llegado. Debe ser el viento, pensó, intentando convencerse mientras cerraba las ventanas, pero al apagar la luz y meterse en la cama, no pudo evitar sentir que esos susurros no eran tan simples como el aire moviéndose entre los árboles. A medianoche, Clara se despertó con una sensación extraña, como si algo o alguien la estuviera observando. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por el tenue resplandor de la luna que se colaba entre las cortinas. Intentó volver a dormir, pero entonces el sonido volvió. Esta vez no era un murmullo, era un susurro claro, como si una voz quisiera alcanzarla desde algún rincón oculto. Clara se sentó en la cama, con el corazón latiendo fuerte, intentando descifrar si el sonido provenía de dentro de la habitación o del exterior. Respiró hondo, tratando de calmarse. No hay nada, se repitió en silencio, pero la duda crecía con cada latido de su corazón. Se levantó y caminó hacia la ventana, esperando encontrar una explicación lógica. Desde allí, podía ver el jardín sumido en penumbra, las estatuas apenas visibles entre la neblina. El susurro, sin embargo, parecía más cercano, como si se filtrara por las paredes mismas. La casa, con su carácter imponente y antiguo, parecía cobrar vida en esa noche de silencio inquietante. Finalmente, decidió encender todas las luces de la habitación, buscando recuperar algo de tranquilidad. Mientras observaba los rincones iluminados, se dio cuenta de que nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, esa inquietante sensación de estar siendo vigilada persistía. Se sentó nuevamente en la cama, abrazando su cuaderno como si fuera un talismán. ¿Esto es lo que querías? No, pensó, recordando sus esperanzas de encontrar inspiración. Pero, en lo profundo de su mente, no podía ignorar que esta sensación iba más allá de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Clara despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero la inquietud de la noche anterior no había desaparecido. Se vistió rápidamente, decidida a explorar más la mansión y entender si su mente le estaba jugando una mala pasada. Al bajar al comedor, encontró a Donna Esther sirviendo el desayuno con la misma serenidad que la caracterizaba. Clara se sentó, observando cada movimiento de la mujer, como si pudiera encontrar alguna pista en su comportamiento. ¿Durmió bien, señorita Oliveira?, preguntó Esther, con una ligera sonrisa que parecía casi un desafío. Clara dudó antes de responder, recordando los susurros que la habían desvelado. Sí, aunque creo que el viento aquí tiene algo peculiar, respondió finalmente, probando un sorbo de café. Esther levantó la mirada, con una expresión que parecía contener un secreto. Es posible. Aquí, el viento parece llevar consigo recuerdos de quienes estuvieron antes, dijo, antes de regresar a sus tareas sin agregar más. Esa respuesta dejó a Clara intrigada. Terminado el desayuno, decidió dar un paseo por el jardín, siguiendo el consejo implícito de Esther la noche anterior. El lugar era impresionante, los árboles altos formaban un techo natural y las flores, aunque descuidadas, añadían color al entorno. Pero lo que más llamó su atención fueron las estatuas repartidas por el jardín. Algunas mostraban figuras humanas en poses solemnes, mientras que otras parecían animales guardianes. A medida que caminaba, no pudo evitar sentir que esos ojos de piedra la observaban, como si supieran algo que ella aún no había descubierto. La primera noche en la mansión dejó a Clara con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Durante el desayuno, trató de convencerse de que los susurros eran producto de su imaginación, una simple sugestión alimentada por el aislamiento. Sin embargo, conforme pasaba el día, aquella sensación de inquietud no la abandonaba. Decidida a no dejarse dominar por sus temores, comenzó a explorar la casa con más detalle, deteniéndose en cada rincón que parecía guardar una historia. Las habitaciones, llenas de muebles antiguos y decoraciones de otra época, despertaban en ella una combinación de fascinación y extrañeza. Mientras recorría los pasillos, encontró una habitación cerrada con llave. La puerta, vieja y de madera pesada, parecía olvidada por el tiempo. Clara intentó girar el pomo, pero no cedió. Otro misterio, pensó, anotándolo mentalmente mientras continuaba su recorrido. Finalmente, llegó a un desván al final del pasillo, donde descubrió una caja cubierta de polvo y telarañas. Dentro, había fotografías amarillentas de una familia vestida con trajes del siglo XIX. Sus rostros, solemnes y rígidos, parecían congelados en el tiempo,
pero Clara no podía evitar notar algo perturbador en sus miradas. De vuelta en la planta baja, Clara salió al jardín para tomar aire fresco y despejar su mente. Fue allí donde conoció a Lucas, el joven jardinero que trabajaba silenciosamente entre las plantas. Su aspecto era sencillo, pero su mirada transmitía una sabiduría que no correspondía a su edad. ¿Primera vez en un lugar como este?, le preguntó con una sonrisa ladeada, rompiendo el silencio. Clara asintió, agradecida por la compañía. Es un lugar fascinante, pero parece tener más preguntas que respuestas, respondió. Lucas la miró con curiosidad antes de murmurar, hay historias aquí que el tiempo ha intentado enterrar, pero algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. La conversación con Lucas dejó a Clara con una sensación extraña, como si el joven supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Regresó al interior de la mansión y, mientras recorría nuevamente los pasillos, los susurros de la noche anterior regresaron a su mente. ¿Eran reales? ¿O su imaginación estaba comenzando a jugarle malas pasadas? Se detuvo frente a una de las ventanas y miró hacia el jardín. Allí, Lucas seguía trabajando, pero la forma en que su cuerpo se movía parecía distinta, como si estuviera consciente de que alguien lo observaba. Clara decidió aprovechar la tarde para explorar más a fondo las habitaciones del primer piso. En una de ellas encontró un escritorio lleno de papeles amarillentos y libros desgastados. Entre ellos, había un pequeño diario de cuero, pero sus páginas estaban en blanco. Curioso, pensó, guardándolo para examinarlo más tarde. Cada rincón de la casa parecía contener algo que la conectaba con un pasado distante, un eco de vidas que habían pasado allí antes que ella. Aunque no podía explicarlo, sentía una conexión creciente con el lugar, como si hubiera sido llamada allí por una razón específica. Cuando llegó la noche, Clara intentó convencerse de que los ruidos eran normales en una casa tan vieja. Se acurrucó en la cama con su cuaderno, escribiendo sobre sus descubrimientos del día. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, los susurros volvieron, esta vez más claros. Ahora no eran solo murmullos indescifrables, sino palabras sueltas que parecían flotar en el aire. Clara, ven. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, aunque intentó ignorarlo, la sensación de ser llamada la envolvió por completo. Clara se levantó lentamente, su cuerpo moviéndose como si obedeciera a una fuerza externa. La voz, aunque débil, tenía un tono persuasivo, casi hipnótico. Salió al pasillo, encendiendo una pequeña linterna que había traído en su maleta. Las paredes, iluminadas tenuemente, parecían más estrechas, como si la casa estuviera observándola. Cada paso hacía que los susurros aumentaran, guiándola hacia una dirección específica. No sabía si debía seguirlos, pero algo en su interior la empujaba a descubrir qué estaba sucediendo. La voz la condujo hasta el salón principal, donde la luz de la luna se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras inquietantes. Clara sintió como el aire parecía más pesado, cargado de una energía que no podía comprender. De pronto, el sonido se detuvo, dejándola en un silencio que era aún más perturbador. Miró a su alrededor, buscando algo fuera de lugar, hasta que su atención fue captada por una de las estatuas del jardín, visible desde la ventana. ¿Siempre estuvo ahí?, se preguntó, sintiendo un inexplicable deseo de salir y acercarse a ella. A pesar de sus miedos, Clara salió al jardín, abrazándose contra el frío de la noche. La estatua, un ángel con alas extendidas, parecía diferente bajo la luz de la luna. Sus ojos de piedra parecían llenos de vida, como si la observaran con un propósito definido. Fue entonces cuando un ruido detrás de ella la hizo girar de golpe. Era Lucas, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué hace aquí a esta hora?, preguntó con el ceño fruncido. Clara vaciló antes de responder, pero no quería compartir lo que había escuchado. No podía dormir, dijo finalmente, aunque ambos sabían que esa no era toda la verdad. Lucas observó a Clara en silencio, como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en ella. Finalmente, suspiró y miró hacia la estatua. «Este lugar tiene su manera de hablarte», dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. «No sé qué escuchó usted, pero no es la primera que siente que algo llama desde aquí». Clara se estremeció, preguntándose cuántas personas antes que ella habían experimentado lo mismo. Sin embargo, decidió no insistir y cambió el tema, fingiendo una calma que no sentía. De regreso en la mansión, Clara encendió la chimenea de la sala principal, intentando ahuyentar la sensación de frío que no era solo físico. Mientras las llamas crecían, su mirada volvió a las fotografías que había encontrado antes. Los rostros parecían tan familiares y, sin embargo, tan lejanos. Había algo inquietante en cómo todas las personas retratadas parecían posar con el mismo aire solemne, como si hubieran compartido un secreto que los unía.
¿Qué es lo que esta casa está tratando de decirme?, se preguntó, mientras una extraña conexión comenzaba a formarse en su mente. Cuando finalmente decidió irse a dormir, el cansancio físico venció a su mente inquieta. Sin embargo, los susurros no la dejaron en paz. Esta vez, los sonidos parecían más nítidos, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Clara se levantó de golpe, temblando, y abrió de golpe para encontrarse con nada. El pasillo estaba vacío, pero una brisa helada rozó su rostro como una advertencia. Cerró la puerta con rapidez, su corazón latiendo descontrolado, mientras una sola palabra resonaba en su cabeza: ¡cuidado! El amanecer llegó lentamente, pero para Clara, la noche había sido interminable. Los susurros seguían persiguiéndola, incluso en sus sueños, donde voces lejanas le repetían frases imposibles de comprender. Decidió levantarse temprano, buscando distraerse con la rutina. Durante el desayuno, Donna Esther apareció como de costumbre, con su porte impecable y su aire enigmático. «Parece que tuvo una noche inquieta», comentó con tono neutral, mientras le servía una taza de té. Clara la miró sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Esther agregó: «En esta casa, las noches suelen guardar sus propias historias». El comentario de Esther, lejos de tranquilizarla, reforzó su sensación de estar atrapada en un lugar lleno de secretos. Después de desayunar, Clara decidió confrontar su miedo y explorar el jardín en plena luz del día. Los senderos serpenteantes y los altos árboles ya no parecían tan amenazantes, pero las estatuas seguían teniendo esa cualidad inquietante que había notado la noche anterior. Al llegar al fondo del jardín, encontró un rincón cubierto de musgo donde las plantas parecían crecer de manera descontrolada. Era como si la naturaleza estuviera tratando de ocultar algo. Mientras Clara examinaba el área, Lucas apareció con una pala al hombro, deteniéndose a unos metros de ella. «Parece que este lugar le interesa», comentó, mirándola fijamente. Clara, incómoda pero intrigada, decidió no ocultar su curiosidad. «Es como si este rincón tuviera algo diferente, como si escondiera algo». Lucas asintió lentamente, dejando la pala en el suelo. «Tal vez tenga razón», respondió con un tono críptico. «Pero le advierto, a veces, lo que se oculta no quiere ser encontrado». El jardín estaba en silencio, pero para Clara, el aire parecía cargado de tensiones invisibles. Se quedó observando a Lucas, cuya expresión parecía oscilar entre la cautela y la complicidad. «Si cree que hay algo aquí, podría investigar un poco», sugirió él, señalando el área cubierta de musgo con un gesto. Clara dudó por un momento. La idea de cavar en ese rincón la inquietaba, pero al mismo tiempo, la curiosidad la empujaba hacia adelante. Finalmente, asintió, y Lucas comenzó a trabajar con la pala, rompiendo la capa superficial de tierra. Con cada golpe, el sonido de la pala parecía resonar más fuerte en los oídos de Clara. Su mente imaginaba lo que podrían encontrar bajo el suelo, una reliquia olvidada, algún objeto con significado histórico, o quizás algo mucho más perturbador. Lucas trabajaba con precisión, sus movimientos metódicos como si supiera exactamente dónde cavar. De pronto, la pala golpeó algo duro. Ambos se inclinaron para mirar y Lucas usó las manos para retirar la última capa de tierra. Lo que apareció fue una caja de madera oscura, sellada con clavos oxidados. Clara sintió un escalofrío al verla, como si la caja emanara una energía que no podía ignorar. Lucas, con cuidado, la sacó del suelo y la colocó sobre el césped. «¿La abrimos?», preguntó, mirándola directamente. Clara asintió, aunque su cuerpo estaba tenso por la incertidumbre. Cuando levantaron la tapa, descubrieron un pequeño tesoro, cartas antiguas, cuidadosamente dobladas, yacían dentro. El papel estaba desgastado por el tiempo, pero las palabras aún eran legibles. La firma al final de cada carta llamaba la atención: Beatriz. Clara tomó una de las cartas con manos temblorosas, sintiendo que sostenía un fragmento de otra vida. La caligrafía elegante y los bordes amarillentos hablaban de un tiempo lejano. Al leer las primeras líneas, se dio cuenta de que eran confesiones personales, una suerte de diario epistolar. Beatriz, la autora, describía un amor prohibido con un hombre llamado Eduardo, un sentimiento que parecía chocar con las estrictas normas de la época. Las palabras estaban cargadas de pasión y desesperación, como si cada letra fuera un grito ahogado en el papel. «¿Quién era Beatriz?», preguntó Clara, sin apartar la vista de las letras. Lucas, apoyado contra un árbol, respondió con un tono pausado: «Beatriz vivió aquí, hace mucho tiempo. Dicen que era la esposa de un hombre poderoso, pero su historia no tuvo un final feliz». La forma en que lo dijo hizo que Clara levantara la mirada. Había algo en su voz que sugería que sabía más, pero no estaba dispuesto a revelarlo todo. «Esto es solo el principio»,
¿Verdad?, dijo Clara, más para sí misma que para Lucas, mientras volvía a concentrarse en las cartas. Siguió leyendo, inmersa en un mundo que parecía más cercano a ella con cada palabra. Beatriz hablaba de un plan peligroso, un intento de escapar con Eduardo que requería arriesgarlo todo. Sus palabras estaban llenas de esperanza y miedo, como si supiera que su destino pendía de un hilo. Clara sintió una conexión inesperada con aquella mujer que vivió más de un siglo atrás. Era como si las cartas no solo narraran su historia, sino que también pedían a gritos ser escuchadas, ser desenterradas de las sombras del tiempo. A medida que Clara avanzaba en la lectura de las cartas, las emociones plasmadas en las palabras de Beatriz se hacían más intensas. Una de las cartas revelaba la magnitud de su dilema. Beatriz estaba atrapada en un matrimonio con Antonio Duarte, un hombre influyente y peligroso. Aunque el nombre ya le resultaba conocido, lo que más impactó a Clara fue la descripción de cómo Antonio utilizaba su poder para intimidar y controlar. Beatriz detallaba en sus escritos cómo se sentía vigilada constantemente, como si su propia casa fuese una jaula. Lucas observaba a Clara en silencio, dejándola absorber el peso de lo que había descubierto. Finalmente, rompió el silencio. Esa familia tenía fama de guardar secretos oscuros. Algunos dicen que Antonio hizo cosas terribles para mantener su posición. Clara levantó la mirada, estudiando el rostro de Lucas, buscando alguna señal de que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, con la curiosidad encendida. Pero Lucas solo negó con la cabeza, dejando la pregunta flotando en el aire. Esa noche, Clara llevó las cartas a su habitación. Sentada en su escritorio, con la lámpara iluminando el pequeño tesoro encontrado, sintió que cada palabra la envolvía, arrastrándola a una época que no conocía pero que parecía llamarla con urgencia. Entre las páginas, encontró una referencia inquietante. Beatriz mencionaba un lugar específico del jardín, un sitio donde Eduardo y ella solían encontrarse en secreto. Clara tomó nota mentalmente, mientras un leve escalofrío recorría su espalda. Era como si Beatriz estuviera guiándola, llevándola a desenterrar algo más profundo. Al día siguiente, Clara decidió investigar el lugar que Beatriz mencionaba en sus cartas. Lucas, aunque reticente al principio, aceptó acompañarla. Juntos caminaron hacia el fondo del jardín, un rincón donde los árboles formaban un arco natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El ambiente allí era distinto, más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Lucas señaló un área donde la tierra parecía haber sido removida en algún momento lejano. «Si hay algo aquí, debe estar bajo el suelo», dijo, clavando la pala con fuerza. Clara observaba con atención mientras Lucas comenzaba a cavar. Cada golpe de la pala parecía resonar en el aire, como si el propio jardín guardara un silencio expectante. Tras unos minutos, la pala golpeó algo sólido. Ambos se inclinaron para retirar con cuidado la tierra que cubría el objeto. Lo que apareció fue una pequeña caja de metal, cubierta de óxido y tierra acumulada por los años. Clara, con el corazón acelerado, se arrodilló junto a Lucas mientras ambos retiraban la caja del agujero. La caja era más pesada de lo que esperaba, y estaba cerrada con un candado corroído que Lucas rompió fácilmente con una herramienta. Al abrirla, encontraron más cartas, pero esta vez también había un anillo de oro y una fotografía. La imagen mostraba a una mujer joven con expresión melancólica, sosteniendo una flor. Clara supo al instante que era Beatriz. El anillo, grabado con las iniciales E y B, confirmó lo que las cartas ya habían insinuado: su relación con Eduardo era más que un simple amor prohibido. Era un vínculo que desafiaba todo lo que los rodeaba. Clara sostuvo el anillo en sus manos, sintiendo su peso como una conexión tangible con el pasado. El metal frío parecía transmitir una historia que el tiempo no había podido borrar. Las cartas, cuidadosamente guardadas en la caja, detallaban con más precisión el plan peligroso que Beatriz y Eduardo habían ideado. En ellas, Beatriz hablaba de escapar una noche específica cuando Antonio estuviera fuera por negocios. El anillo, según las palabras de Beatriz, era un símbolo de su amor eterno, algo que llevaría consigo al comenzar su nueva vida lejos de la mansión. Mientras Clara leía, no podía evitar sentirse cada vez más involucrada emocionalmente. Era como si Beatriz estuviera pidiéndole que continuara su historia, que sacara a la luz lo que había quedado enterrado durante tanto tiempo. Lucas, que se había mantenido en silencio, se inclinó para observar las cartas junto a ella. «Parece que las cosas no salieron como planeaban», dijo con tono sombrío, señalando una frase escrita con mano temblorosa: «El tiempo se agota, pero mi esperanza no». Aquellas palabras resonaron en Clara, dejándola con más preguntas que respuestas. Cuando guardaron los objetos de nuevo en la caja, Clara supo que debía descubrir más sobre Beatriz y Eduardo.
La conexión con la historia no era solo profesional, algo en su interior le decía que esta búsqueda estaba destinada a ella. Creo que esto es solo el comienzo, murmuró Clara, más para sí misma que para Lucas. Mientras regresaban a la mansión, la noche comenzó a caer, envolviendo el jardín en sombras. Clara sentía que la historia de Beatriz se estaba entrelazando peligrosamente con la suya y que los secretos de la mansión aún tenían mucho que revelar. De vuelta en la mansión, Clara decidió que necesitaba respuestas más concretas sobre Beatriz y su conexión con la familia Duarte. Esa noche, frente a la chimenea, comenzó a buscar en línea archivos históricos sobre la mansión y sus antiguos propietarios. Tras horas de lectura, encontró un artículo que mencionaba a Antonio Duarte, un político influyente del siglo XIX conocido tanto por su riqueza como por los rumores que lo rodeaban. El artículo mencionaba que Beatriz era su esposa y que había muerto en circunstancias misteriosas. Clara sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Al día siguiente, Clara decidió visitar el archivo histórico de la ciudad. El lugar era un edificio pequeño pero lleno de documentos, fotografías y registros antiguos. Con la ayuda de un archivista, encontró registros sobre la familia Duarte que confirmaban su poder e influencia en la época. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un viejo periódico que narraba la desaparición de una mujer joven en 1890, Beatriz Duarte. Según el artículo, había desaparecido una noche sin dejar rastro, y aunque se especuló que había huido, la policía cerró el caso por falta de pruebas. Clara sintió un escalofrío al leer las palabras. Era como si la historia de Beatriz hubiera sido silenciada, enterrada deliberadamente por quienes tenían algo que ocultar. Con cada nueva información, la conexión entre Beatriz y Eduardo se hacía más clara, pero también surgía una nueva pregunta. ¿Qué papel había jugado Antonio en todo esto? Mientras salía del archivo con sus notas, Clara se prometió que desenterraría la verdad, aunque eso significara enfrentar los oscuros secretos de la familia Duarte. Clara regresó a la mansión con la cabeza llena de preguntas y una inquietud creciente. Decidió releer las cartas de Beatriz, esperando encontrar algo que hubiera pasado por alto. Mientras repasaba las líneas escritas con tanta desesperación, encontró una referencia que no había notado antes. Antonio siempre dijo que la familia está por encima de todo, incluso de la verdad. Pero no puedo seguir callando. Esas palabras, cargadas de sufrimiento y determinación, parecían señalar que Beatriz había sido forzada a guardar secretos sobre los actos de su marido. Esa noche, Clara no pudo evitar sentirse más conectada con Beatriz, como si ambas compartieran una lucha similar contra los silencios impuestos por otros. En sus sueños, las imágenes de una mujer con un vestido antiguo, parada frente a una ventana, la invadieron. La mujer parecía estar observando algo a lo lejos, con una expresión de mezcla entre tristeza y resolución. Cuando Clara despertó, el recuerdo del sueño la inquietó profundamente. Sabía que no era solo un producto de su mente, era como si Beatriz estuviera tratando de comunicarse con ella. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar los nombres que aparecían en las cartas. Algunos de ellos, como el de Eduardo, estaban acompañados de detalles que podían dar pistas. Sin embargo, lo que la desconcertó fue descubrir que uno de los nombres mencionados, Julio Oliveira, coincidía con el apellido de su propia familia. Esto no puede ser una coincidencia, pensó, sintiendo como una nueva capa de misterio se añadía a su búsqueda. La posibilidad de que su linaje estuviera conectado con la tragedia de Beatriz hizo que el caso se volviera aún más personal. Clara no podía ignorar lo que había descubierto. El apellido Oliveira, mencionado en las cartas de Beatriz, se sentía como un eco directo hacia su propia vida. Decidida a profundizar, buscó entre los pocos documentos familiares que tenía en su maleta. Su investigación reveló que su bisabuelo, Julio Oliveira, había trabajado como asesor político en la misma época en que Antonio Duarte era una figura destacada. El descubrimiento la dejó atónita. ¿Podría su bisabuelo haber estado involucrado en los oscuros secretos de la familia Duarte? Esa conexión inesperada cambió la perspectiva de Clara. Lo que había comenzado como una búsqueda para entender el pasado de la mansión ahora se sentía como una exploración de sus propios orígenes. Recordó cómo su abuela siempre evitaba hablar sobre los primeros años de la familia en la región, atribuyendo el silencio a temas que es mejor dejar en el pasado. Pero ahora, Clara sentía que debía saber la verdad, incluso si eso significaba descubrir algo que podría manchar el legado familiar. Clara decidió compartir sus hallazgos con Lucas, esperando que el jardinero pudiera darle alguna perspectiva. Cuando le habló de Julio Oliveira, Lucas pareció sorprendido, pero no desconcertado. «Ese nombre me suena. Mi abuelo solía mencionar a un hombre con ese apellido, alguien que trabajaba de cerca con los Duarte. Decía que era un hombre ambicioso, pero también alguien que sabía demasiado. Tal vez no era tan diferente de Antonio,
comentó Lucas mientras observaba la expresión de Clara, que ahora estaba cargada de inquietud. Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Clara mientras recorría nuevamente la mansión. Si su bisabuelo, Julio Oliveira, había trabajado con Antonio Duarte, ¿qué clase de secretos compartían? La idea de que su propia sangre estuviera conectada a los actos oscuros que Beatriz insinuaba en sus cartas la llenó de conflicto. Pero había algo más, una sensación creciente de que todo esto no era una simple coincidencia. Clara sintió que la historia la había llevado a la mansión con un propósito, aunque aún no podía descifrarlo por completo. De vuelta en la biblioteca de la casa, Clara revisó cada rincón, esperando encontrar algo que la ayudara a entender la conexión entre Julio, Antonio y Beatriz. Fue entonces cuando descubrió un compartimento oculto detrás de una de las estanterías. Dentro, había una carpeta desgastada con documentos legales, contratos y cartas firmadas por Antonio Duarte. Entre ellas, encontró una nota breve dirigida a J.O. con instrucciones específicas para manejar la situación de manera discreta. Aunque la nota no mencionaba detalles, el tono autoritario era inconfundible. Ese hallazgo confirmó las sospechas de Clara. Julio no solo había trabajado con Antonio, sino que también parecía ser cómplice de sus intrigas. Al leer esas palabras, un nudo se formó en su estómago. ¿Qué implicaba eso para su propia familia? Clara sabía que debía seguir investigando, pero cada nuevo descubrimiento hacía que su relación con el caso se volviera más personal. Las cartas de Beatriz ya no eran solo fragmentos del pasado, se sentían como acusaciones dirigidas directamente a ella y a su linaje. Esa noche, Clara se sentó junto a la chimenea, rodeada por las cartas de Beatriz y los documentos recién encontrados. Su mente estaba dividida entre la empatía hacia la tragedia de Beatriz y la creciente incomodidad de saber que su propia familia podría haber sido parte de aquella historia. Mientras releía las palabras de Beatriz, encontró una frase que la dejó helada. J.O. aseguró que todo saldría según el plan, pero no confío en él. Su lealtad no es hacia mí, sino hacia Antonio. La mención de las iniciales la hizo temblar. Clara no podía ignorar que J.O. eran las mismas de su bisabuelo. Las dudas la atormentaron durante horas. ¿Qué debía hacer con lo que había descubierto? Publicar las cartas y los documentos podría revelar la verdad, pero también expondría el papel de su familia en aquella tragedia. Por otro lado, guardar silencio la haría cómplice de los mismos actos que Beatriz había intentado denunciar. La chimenea crepitaba mientras Clara miraba las llamas, buscando respuestas en el baile del fuego, pero solo encontró más preguntas. La presión de tomar una decisión pesaba sobre ella como un juicio inminente. Antes de ir a dormir, Clara se asomó por la ventana, observando el jardín bajo la luz tenue de la luna. Sentía que Beatriz seguía allí, esperando que alguien hiciera justicia por su historia. Aunque no lo dijera en voz alta, Clara sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. El eco de los susurros de la primera noche regresó a su mente, pero esta vez no eran solo sonidos, eran una demanda. Beatriz no pedía ser recordada. Beatriz exigía que la verdad fuera desenterrada. El amanecer llegó con una claridad inquietante, como si el día prometiera traer más revelaciones. Clara decidió organizar todo lo que había descubierto, las cartas de Beatriz, los documentos firmados por Antonio y la nota dirigida a J.O. Cada pieza parecía encajar en un rompecabezas que lentamente tomaba forma, pero aún quedaban espacios vacíos. Mientras repasaba las palabras de Beatriz, una carta en particular capturó su atención. Estaba dirigida a alguien llamado Julio y hablaba de una traición que había cambiado su vida para siempre. Clara no podía ignorar que el nombre coincidía con el de su bisabuelo, Julio Oliveira. La carta mencionaba que Beatriz había confiado en él para escapar, pero que algo salió terriblemente mal. Beatriz escribía con desesperación: «Creí en tus promesas, Julio. Ahora sé que tus lealtades no eran conmigo, sino con quien me mantenía prisionera». Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Si esto era cierto, su propio bisabuelo no solo había sido cómplice, sino también el ejecutor de una traición que selló el destino de Beatriz. La conexión era innegable. Clara cerró los ojos, intentando procesar lo que había descubierto. Su familia, que siempre había considerado honorable y trabajadora, estaba directamente involucrada en la tragedia de Beatriz. Ese pensamiento la llenó de contradicciones. Parte de ella quería proteger el legado familiar, pero otra parte, más fuerte, sentía la responsabilidad de revelar la verdad. Sabía que, al final, tendría que tomar una decisión que afectaría no solo su vida, sino también la memoria de quienes habían venido antes que ella. Clara pasó el resto de la mañana sumida en una mezcla de reflexión y acción. Sabía que la única forma de confirmar sus sospechas era buscar más pruebas sobre la relación entre su bisabuelo y la familia Duarte.
Volvió al archivo de la ciudad, esta vez con un objetivo más claro. El archivista la recibió con una sonrisa cortés, pero la intensidad con la que Clara escudriñaba cada documento hizo que él notara su urgencia. Tras horas de búsqueda, encontró un registro que mencionaba a Julio Oliveira como testigo en un juicio relacionado con un socio de Antonio Duarte. El documento era breve, pero en el Julio aparecía descrito como una figura clave que ayudó a encubrir ciertas actividades ilegales. Aunque no daba detalles específicos, confirmaba que Julio estaba profundamente involucrado en los asuntos de Antonio. Clara sintió un nudo en el estómago al leerlo. Las palabras parecían gritarle desde el papel, recordándole que la verdad que buscaba estaba directamente ligada a los actos oscuros de su antepasado. Por un instante, consideró dejar de investigar, pero la idea de abandonar a Beatriz era aún más dolorosa. De regreso en la mansión, Clara no podía apartar la mirada de las cartas de Beatriz. Cada línea parecía más viva ahora que conocía más sobre Julio. Una frase en particular resonaba en su mente: si no puedo encontrar justicia, espero que alguien lo haga por mí. Clara entendió que estaba siendo arrastrada a un dilema ético y emocional que iba más allá de su trabajo como escritora. Esto no era solo una historia, era un legado que ahora estaba en sus manos decidir si debía proteger o exponer. Esa noche, Clara se sentó en su escritorio con las cartas extendidas frente a ella, cada una un fragmento de una historia que ahora se sentía profundamente personal. Intentó imaginar a Beatriz escribiéndolas, la desesperación y el miedo plasmados en cada palabra. La conexión entre su bisabuelo y Antonio Duarte pesaba como una sombra, pero era la voz de Beatriz lo que más la inquietaba. Era como si la mujer, desde las palabras de esas cartas, estuviera rogándole que revelara la verdad. Pero Clara aún no sabía si estaba preparada para enfrentarse a las consecuencias. Los sueños de Clara esa noche fueron intensos. Vio a Beatriz en un vestido blanco, caminando por el jardín bajo una luna llena. La mujer llevaba en las manos una carta que parecía brillar con una luz propia. Cuando Clara intentó acercarse, Beatriz se dio la vuelta, con una expresión de angustia que hizo que Clara despertara de golpe. El sueño dejó en ella una certeza: debía investigar más sobre el plan de escape que Beatriz había mencionado en sus cartas. ¿Qué había salido tan mal aquella noche? Al día siguiente, Clara se dirigió al jardín con Lucas, quien había estado observándola con creciente preocupación. «Necesito saber más sobre el lugar donde encontramos la caja», dijo, con firmeza. Lucas asintió y la condujo a un área cercana, explicándole que ese rincón del jardín había sido utilizado por los antiguos dueños como un lugar de reunión privada. «Dicen que aquí pasaron cosas que muchos prefieren no recordar», advirtió, sin entrar en detalles. Clara observó el lugar con una nueva perspectiva, segura de que las respuestas que buscaba estaban enterradas tanto en la tierra como en los secretos que la rodeaban. Clara pasó la tarde revisando las cartas de nuevo, buscando pistas que pudieran indicar qué había sucedido la noche en que Beatriz intentó escapar. Una frase recurrente la intrigó: «El jardín será nuestro refugio y también nuestro peligro». Las palabras tenían un doble sentido, como si Beatriz hubiera sabido que algo no saldría como planeado. Clara sintió como su determinación crecía. Si había algo más escondido en ese jardín, debía encontrarlo. Sabía que el lugar guardaba más secretos y estaba dispuesta a desenterrarlos. Con la ayuda de Lucas, Clara comenzó a explorar una sección del jardín que parecía haber sido olvidada con el tiempo. La maleza cubría casi todo, pero tras una inspección más cuidadosa, encontraron un círculo de piedras que parecía marcar un espacio específico. «Esto no es natural», murmuró Lucas, señalando cómo las piedras parecían dispuestas con intención. Clara asintió, sintiendo que estaban cerca de algo importante. Comenzaron a excavar, y pronto el sonido metálico de la pala golpeando algo sólido confirmó sus sospechas. Lo que desenterraron fue un viejo baúl de madera, cerrado con un candado oxidado. Clara lo observó con una mezcla de emoción y temor. Cuando finalmente lo abrieron, encontraron más cartas, pero esta vez estaban acompañadas de un objeto que hizo que Clara contuviera la respiración: un medallón con las iniciales EB grabadas en un costado. Lucas levantó el medallón con cuidado, y ambos intercambiaron una mirada cargada de significado. Este objeto, claramente un símbolo del vínculo entre Eduardo y Beatriz, era una prueba más de que su historia había sido brutalmente interrumpida. Clara sostuvo el medallón entre sus manos, observando cómo el grabado reflejaba la luz del atardecer. Era un símbolo pequeño, pero cargado de significado, una evidencia de que el amor entre Eduardo y Beatriz había existido a pesar de los obstáculos. Mientras lo estudiaba, Lucas encontró algo más dentro del baúl, un pequeño diario que parecía pertenecer a Beatriz. Las páginas estaban desgastadas, pero algunas aún contenían palabras legibles.
Clara comenzó a leer en voz alta, dejando que las palabras de Beatriz llenaran el aire entre ellos. El diario narraba los últimos días de Beatriz antes de su intento de escape. Describía cómo había confiado en Julio Oliveira para organizar su huida, pero también cómo comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las miradas de Julio me inquietan. Dice que puedo confiar en él, pero siento que sus lealtades están divididas, escribió Beatriz en una de las páginas finales. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra parecía confirmar que Julio había traicionado a Beatriz, entregándola a Antonio en el momento más vulnerable. Mientras Clara cerraba el diario, su mente era un torbellino de emociones. La conexión con su bisabuelo era más evidente que nunca, pero también lo era la responsabilidad que sentía hacia Beatriz. «Esto cambia todo», dijo en voz baja, más para sí misma que para Lucas. Sabía que no podía ignorar lo que había encontrado, pero también entendía que la verdad tendría un costo. Esa noche, mientras guardaba el medallón y el diario, Clara se dio cuenta de que no solo estaba desenterrando una historia perdida, sino enfrentándose a las sombras de su propio linaje. Esa noche, Clara no pudo dormir. El peso de lo descubierto la mantenía despierta mientras las imágenes de Beatriz y Julio se entremezclaban en su mente. Decidió volver a leer las cartas, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando una de ellas capturó su atención. «Si algo me sucede, sabrán que no fue un accidente. Antonio no permitirá que escape, y menos ahora que lo sé todo». Las palabras eran claras, casi proféticas. Beatriz había previsto su trágico destino. Por la mañana, Clara salió al jardín para despejar su mente. Sin embargo, apenas había comenzado a caminar cuando Lucas apareció corriendo hacia ella. «Alguien estuvo aquí anoche», dijo, con un tono de alarma. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, con el corazón acelerado. Lucas señaló unas huellas en la tierra, cerca del lugar donde habían encontrado el medallón y el diario. «No son mías, ni tuyas, y estoy seguro de que no pertenecen a Esther», añadió, su voz teñida de preocupación. Clara sintió un escalofrío. Alguien más sabía sobre las cartas y los secretos que estaba descubriendo. «¿Crees que intentaron llevarse algo?», preguntó. Lucas negó con la cabeza. «No lo sé, pero esto no me gusta. Hay gente que prefiere que el pasado quede enterrado, y parece que no están contentos con lo que has desenterrado», dijo, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Clara sabía que debía ser cautelosa, pero también estaba decidida a no retroceder. La verdad estaba demasiado cerca para abandonarla ahora. Clara decidió reforzar su determinación. Sabía que desenterrar secretos incómodos tenía un precio, pero la amenaza latente que representaban las huellas no iba a detenerla. Esa tarde, revisó de nuevo el diario de Beatriz y encontró una anotación que no había percibido antes. Hablaba de una carta final, escrita a escondidas y escondida en un lugar donde Antonio jamás buscaría. Clara sintió un renovado impulso. Esa carta podría contener la clave para entender lo que realmente sucedió la noche del intento de escape. Mientras tanto, Lucas, que parecía compartir la misma sensación de urgencia, comenzó a patrullar el jardín con más frecuencia. «Si alguien quiere algo de aquí, intentará regresar», dijo, sosteniendo una vieja linterna mientras revisaba las esquinas del terreno al caer la noche. Clara no podía evitar sentir gratitud por su presencia, aunque no dejaba de preguntarse cuánto tiempo podrían seguir buscando sin llamar la atención de alguien más. La mansión misma parecía conspirar contra ellos, con sus rincones oscuros y sombras interminables que hacían eco del pasado. Esa noche, mientras revisaba los documentos que había recopilado, Clara notó algo extraño. Una de las cartas más importantes de Beatriz, aquella donde mencionaba el plan peligroso, había desaparecido. Buscó por toda la habitación, convencida de que debía haberla dejado en algún lugar, pero no estaba. Clara sintió una mezcla de ira y miedo. «Alguien ha estado aquí», susurró para sí misma, apretando los puños. Lucas, al escucharla, entró en la habitación. «Esto confirma lo que temíamos. No estás sola en esto, Clara, y quien sea que esté detrás de esto, no quiere que la verdad salga a la luz». Clara no pudo evitar sentir una creciente sensación de vulnerabilidad. La desaparición de la carta y las huellas en el jardín confirmaban que alguien estaba observando sus pasos. «Si esta persona tiene la carta, probablemente sepa lo que estamos a punto de descubrir», dijo Lucas, con el ceño fruncido. Clara asintió, aunque su mente ya estaba enfocada en encontrar la carta final mencionada en el diario. Si lograba encontrarla, podría adelantarse a quien intentaba silenciar la historia de Beatriz. A la mañana siguiente, Clara decidió buscar en el cuarto que una vez había pertenecido a Beatriz. La habitación, aunque había sido redecorada a lo largo de los años,
todavía conservaba un aire de solemnidad. Mientras revisaba las esquinas y los muebles antiguos, encontró un cajón oculto en el tocador. Dentro había un sobre cerrado, sellado con un emblema que reconoció como el mismo grabado en el medallón. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro encontró la última carta de Beatriz, escrita con una caligrafía apresurada pero firme. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha encontrado su camino hacia ti. Mi mayor temor es que Antonio o alguno de sus hombres me detengan antes de que pueda escapar. Pero lo que es aún más aterrador es saber que alguien cercano a mí ha elegido traicionarme. Confío en que quien lea esto encontrará el valor para revelar la verdad que yo no pude contar. Clara sintió como las palabras de Beatriz atravesaban el tiempo para alcanzarla directamente. Esta carta era más que una confesión, era un llamado a la acción. Clara sostuvo la carta con manos temblorosas. Las palabras de Beatriz parecían escritas no solo para alguien en el pasado, sino también para ella, como si el destino las hubiera unido a través del tiempo. El aire en la habitación se sentía más denso, cargado de una energía inexplicable. Mientras leía de nuevo la carta, Lucas apareció en la puerta, su expresión grave. ¿Lo encontraste?, preguntó en un susurro. Clara asintió, mostrándole el documento. «Esto lo cambia todo», dijo, con voz entrecortada. Beatriz estaba completamente sola y sabía que la traicionarían. Lucas tomó la carta y la leyó en silencio. Cuando terminó, su rostro estaba tan serio como el de Clara. Esto significa que el traidor, probablemente Julio, estaba actuando bajo órdenes de Antonio. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche?, preguntó, devolviendo la carta. Clara sabía que la única forma de responder esa pregunta era continuar investigando, aunque cada paso parecía adentrarlos más en un peligro desconocido. «Esto no es solo historia», murmuró Clara, mirando a Lucas. «Es un legado que alguien está desesperado por mantener enterrado». Esa noche, la tensión en la mansión era palpable. Clara y Lucas decidieron mantenerse en alerta, temiendo que quien había estado merodeando regresara. Mientras tanto, Clara reflexionaba sobre las implicaciones de la carta. Si Beatriz confiaba en que alguien revelaría su verdad, ¿era ese alguien ella? Mientras miraba las sombras danzar en las paredes de su habitación, una idea comenzó a formarse en su mente. Beatriz había dejado todo esto para que alguien tomara una decisión, y Clara sabía que estaba llegando el momento de enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. Clara se despertó en medio de la noche, alertada por un ruido que provenía del jardín. Al mirar por la ventana, vio una figura moviéndose entre los árboles, sosteniendo una linterna que proyectaba sombras inquietantes. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba distinguir quién era. Despertó a Lucas, quien rápidamente tomó una linterna y salió al exterior, pidiéndole a Clara que se quedara adentro. Pero la curiosidad y el temor pudieron más, y Clara lo siguió desde una distancia segura, adentrándose en la oscuridad de la noche. Lucas avanzó con cautela hasta el lugar donde habían encontrado el baúl. La figura se detuvo al escuchar sus pasos, pero antes de que pudiera escapar, Lucas encendió su linterna, iluminando a un hombre que parecía tan sorprendido como ellos. «¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?», exigió Lucas, su voz firme. El hombre no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono era cauteloso. «Soy Marcelo, historiador. Escuché rumores sobre las cartas y el diario de Beatriz, y pensé que era mi deber proteger lo que queda de su historia». Clara, que había permanecido en las sombras, se adelantó al escuchar el nombre. «¿Qué sabes sobre esto?», preguntó, con la carta de Beatriz aún en la mano. Marcelo bajó la mirada al verla, como si ya supiera lo que contenía. «Sé que hay personas que harían cualquier cosa por mantener estos secretos ocultos, señorita. Si usted quiere descubrir la verdad, necesitará toda la ayuda posible». Clara miró a Lucas, que parecía desconfiar de Marcelo, pero algo en su voz la convenció de que decía la verdad. Aunque la aparición del historiador complicaba aún más las cosas, también abría nuevas puertas para entender el misterio que estaba desenterrando. La llegada de Marcelo añadió una nueva capa de tensión a la situación. Aunque Clara estaba intrigada por su conocimiento, no podía ignorar la desconfianza de Lucas. Mientras los tres se reunían en la sala principal de la mansión, Marcelo explicó cómo había oído hablar de las cartas de Beatriz. «Esta mansión siempre ha sido un punto de interés para los historiadores locales», dijo, colocando un cuaderno lleno de notas sobre la mesa. «Pero las historias sobre Beatriz han sido silenciadas deliberadamente. Mi investigación sugiere que alguien, tal vez un descendiente de los Duarte, está tratando de asegurarse de que esos secretos permanezcan ocultos». Clara escuchó atentamente, cada palabra resonando con las piezas que había reunido hasta ahora.
Encontré cartas, documentos y un diario que confirman parte de lo que dices, respondió, entregándole a Marcelo algunas de las copias que había hecho. Él las leyó en silencio, con el ceño fruncido. Esto es más grave de lo que pensaba. Si las cartas llegan a la luz pública, podrían implicar a familias poderosas que aún ejercen influencia en la región. Por eso están vigilándola, señorita Oliveira. No solo quieren proteger el pasado, quieren proteger su presente. Lucas, que permanecía de pie, intervino con un tono de advertencia. ¿Y cómo sabemos que no estás trabajando para esas personas? ¿Que no estás aquí para sacarnos estas pruebas? Marcelo levantó las manos en señal de paz. Entiendo tu desconfianza, pero estoy aquí para ayudar. Si ustedes tienen algo que puede cambiar la narrativa, es mi deber como historiador asegurarme de que la verdad salga a la luz. Clara sintió la tensión en el aire, pero decidió darle a Marcelo el beneficio de la duda, al menos por ahora. Sabía que, sin su experiencia, desentrañar el misterio sería aún más difícil. El ambiente en la sala era tenso, pero Clara sabía que Marcelo podía ser una pieza clave en su investigación. Si realmente estás aquí para ayudar, entonces necesito que me digas todo lo que sabes sobre la familia Duarte, dijo, mirando al historiador directamente a los ojos. Marcelo asintió, tomando su cuaderno y abriéndolo en una página llena de anotaciones. Antonio Duarte era un hombre implacable. Su poder no solo se extendía en la política, sino también en el control social. Era conocido por eliminar cualquier amenaza a su reputación, incluso dentro de su círculo más cercano. Las palabras de Marcelo confirmaron lo que Clara había deducido a través de las cartas de Beatriz. ¿Y qué hay de los descendientes? ¿Podrían estar detrás de todo esto?, preguntó, sintiendo que la amenaza era más cercana de lo que imaginaba. Marcelo se inclinó hacia ella, con una expresión grave. Es muy posible. Los Duarte aún tienen influencia, aunque prefieren operar desde las sombras. Hay registros de que un miembro de la familia se estableció cerca de aquí hace décadas y desde entonces se ha rumoreado que vigilan la mansión y todo lo relacionado con Beatriz. Lucas, que había estado escuchando en silencio, golpeó la mesa con frustración. Esto explica las huellas y la desaparición de la carta. No solo estamos lidiando con un secreto del pasado, sino con personas que están dispuestas a protegerlo a toda costa. Clara miró a ambos, sintiendo como la gravedad de la situación aumentaba. Entonces, si lo que decimos es cierto, no solo estoy investigando una historia olvidada. Estoy enfrentándome a algo mucho más grande, y necesitamos estar preparados para lo que venga, dijo, con una determinación que empezaba a sobreponerse al miedo. La tensión en la mansión creció con cada minuto. Clara, Lucas y Marcelo decidieron que debían actuar con cautela. Lo primero que necesitamos es organizar todo lo que tenemos, dijo Clara, señalando las cartas, el diario y los documentos dispersos sobre la mesa. Si queremos que esta verdad salga a la luz, necesitamos tener pruebas sólidas, en orden, y entender cada detalle. Marcelo asintió, comenzando a revisar las cartas con atención, mientras Lucas mantenía una mirada vigilante hacia las ventanas, como si esperara que alguien apareciera de repente. Mientras leía una de las cartas, Marcelo levantó la cabeza, su expresión más seria que nunca. Aquí hay algo interesante. Beatriz menciona un lugar específico en la mansión donde escondió algo importante. Habla de la habitación donde el sol nunca entra. Clara intercambió una mirada con Lucas y ambos pensaron en el ala norte de la casa, una sección cerrada que no había sido utilizada en años. ¿Crees que podríamos encontrar algo ahí?, preguntó Clara mientras Marcelo asentía con convicción. Si es cierto, podría ser el punto clave para resolver este misterio. Decididos, los tres se dirigieron al ala norte, llevando linternas y herramientas en caso de necesitar abrir puertas bloqueadas. La atmósfera cambió a medida que se adentraban en esa parte de la mansión. El aire era más frío y el polvo en el suelo confirmaba que nadie había estado allí en mucho tiempo. Encontraron una puerta cerrada, con un viejo candado que Lucas logró romper con esfuerzo. Al abrirla, se encontraron con una habitación casi vacía, pero en una esquina había un viejo baúl cubierto por una manta. Clara se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, mientras Lucas y Marcelo observaban en silencio. Clara se arrodilló frente al baúl, sus manos temblaban mientras retiraba la manta polvorienta que lo cubría. Lucas y Marcelo permanecían en silencio, observando con atención. Al levantar la tapa, un fuerte chirrido rompió el silencio del ala norte. Dentro, encontraron un conjunto de objetos cuidadosamente guardados, una caja con documentos amarillentos, un collar con una piedra azul y una pequeña libreta de cuero con las iniciales BD grabadas en la portada. Clara tomó la libreta, sintiendo que había encontrado algo crucial.
Mientras hojeaba las páginas, descubrió que era un registro personal de Beatriz, distinto al diario que ya había encontrado. Este cuaderno contenía detalles específicos sobre los días previos a su desaparición. Una entrada en particular llamó su atención. Julio prometió que esta sería nuestra única oportunidad, pero temo que está jugando a ambos lados. No puedo confiar en nadie, excepto en Eduardo. Si algo me sucede, la verdad está aquí. Clara sintió un escalofrío al leer esas palabras que reforzaban la traición de su bisabuelo. Marcelo revisó los documentos encontrados en la caja. Esto parece ser correspondencia entre Antonio y varios socios de negocios. Algunos de estos nombres aún son relevantes en la política local, dijo, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y preocupación. Lucas, mientras tanto, observaba el collar con la piedra azul. Esto no parece un simple adorno, dijo, mostrándoselo a Clara. Al inspeccionarlo más de cerca, notaron un compartimento oculto en la parte trasera. Al abrirlo, encontraron un trozo de papel doblado con un mapa que parecía señalar otra parte del jardín. Clara desplegó el pequeño mapa con cuidado. Los trazos eran rudimentarios, pero reconocibles, marcaban un rincón específico del jardín, cerca de las antiguas estatuas que ya había explorado antes. Parece que Beatriz dejó más de lo que pensábamos, murmuró, mientras Lucas y Marcelo se inclinaban para observar el dibujo. Marcelo señaló una nota escrita en el margen del papel: «Solo con la llave abrirás el último secreto». Las palabras eran enigmáticas, pero reforzaban la idea de que algo más importante estaba oculto en la mansión. Decidieron esperar hasta la mañana siguiente para investigar el lugar indicado en el mapa, sabiendo que la oscuridad solo complicaría su búsqueda. Mientras tanto, Clara guardó cuidadosamente la libreta, el collar y los documentos en un lugar seguro. La mansión, normalmente silenciosa, parecía más inquietante esa noche. Cada sonido, cada sombra, aumentaba su sensación de vulnerabilidad. «No podemos permitirnos bajar la guardia», dijo Lucas mientras aseguraba las puertas del ala norte. Marcelo asintió en silencio, consciente de que el tiempo se agotaba para ellos. Esa noche, Clara tuvo un sueño que la dejó desorientada al despertar. En él, veía a Beatriz frente al mapa, sosteniendo una llave dorada y señalando el lugar marcado. Cuando Clara intentó hablarle, Beatriz solo murmuró: «La verdad libera, pero también destruye». Al abrir los ojos, Clara supo que el siguiente día sería crucial. Habían llegado demasiado lejos como para detenerse ahora, y aunque temía las implicaciones de lo que pudieran encontrar, sabía que debía continuar. El legado de Beatriz y la conexión con su propia familia dependían de ello. La mañana llegó con un aire de expectación. Clara, Lucas y Marcelo se reunieron temprano en el jardín, llevando consigo el mapa y las herramientas necesarias para explorar el lugar marcado. El área estaba cubierta de maleza y las estatuas que la rodeaban proyectaban sombras alargadas bajo el sol. Clara no podía ignorar el peso del momento, sentía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo. «Es aquí», dijo, señalando el punto exacto indicado en el mapa, justo a los pies de una estatua de un ángel con las alas extendidas. Lucas comenzó a excavar mientras Clara y Marcelo observaban en silencio. Cada golpe de la pala contra el suelo parecía resonar en el ambiente, como si la misma tierra resistiera a revelar sus secretos. Después de varios minutos, Lucas golpeó algo sólido. «Aquí está», murmuró, con el rostro cubierto de sudor. Los tres trabajaron juntos para desenterrar un pequeño cofre metálico, cerrado con un candado dorado que parecía intacto pese al paso del tiempo. Clara sostuvo el cofre en sus manos, sintiendo su peso y la importancia de lo que contenía. Marcelo examinó el candado y recordó la nota del mapa: «Solo con la llave abrirás el último secreto». «¿Y si es el collar?», sugirió Lucas, sacando el colgante que habían encontrado en el baúl. Clara lo tomó, inspeccionándolo con cuidado. En la parte trasera del adorno, una pequeña llave dorada encajaba perfectamente en el candado. Con manos temblorosas, Clara giró la llave, escuchando el suave clic que indicaba que el cofre estaba abierto. Mientras levantaba la tapa, el aire pareció volverse más pesado, como si el momento fuera demasiado significativo para ser ignorado. Clara levantó la tapa del cofre con cuidado, sus manos temblando ante la anticipación. Dentro, encontró una serie de papeles cuidadosamente doblados, junto con un pequeño paquete envuelto en terciopelo. Clara los tomó con delicadeza, dejando el paquete a un lado para revisar primero los papeles. Eran más cartas de Beatriz, pero estas estaban acompañadas de registros y documentos legales que parecían detallarse minuciosamente. Al leer los primeros párrafos, Clara sintió que una revelación importante estaba por llegar. En una de las cartas más recientes, Beatriz describía cómo había sido traicionada por alguien cercano a ella,
alguien que había influido en su destino y en su decisión de permanecer con Antonio Duarte. Julio, bajo el disfraz de un amigo, ha hecho todo lo posible por mantenerme prisionera en esta casa. No confío en él, pero sé que mi única esperanza es escapar con Eduardo. Si esto fracasa, esta carta será la última prueba de que he intentado luchar por mi libertad. Las palabras confirmaban la traición de su bisabuelo, pero también revelaban un detalle inesperado. Beatriz había planeado escapar con Eduardo, pero algo había salido terriblemente mal en el último momento. Clara sintió un nudo en el estómago mientras leía esas líneas. La historia que había estado desenterrando ahora la conectaba directamente con su propia familia, con su bisabuelo, quien parecía ser uno de los villanos de esta tragedia. Pero lo que encontró a continuación en los papeles le heló la sangre, un testamento escrito por Beatriz, donde dejaba claro que su vida había sido arrebatada por la familia Duarte. En ese testamento, Beatriz mencionaba que la verdad debe salir, aunque esto signifique el fin de la dinastía Duarte. El testamento de Beatriz estaba fechado poco antes de su desaparición, y Clara sabía que esas palabras eran las más cercanas a una confesión definitiva que había encontrado hasta ahora. El peso de la revelación era abrumador. Beatriz no solo había sido víctima de la familia Duarte, sino que había luchado hasta el final por hacer que la verdad saliera a la luz. Clara leyó una vez más las últimas líneas del testamento: si muero antes de cumplir mi plan, que alguien, en la luz del tiempo, revele la mentira que ha durado generaciones. Clara sintió cómo la responsabilidad de cumplir esa última voluntad se posaba sobre sus hombros. Marcelo, al ver la expresión en el rostro de Clara, intervino con una voz seria. «Esto cambia todo. Beatriz sabía lo que le esperaba, y ahora sabemos también lo que hay que hacer. Si sus palabras son correctas, esta mansión no solo guarda secretos sobre su muerte, sino que puede ser la clave para desenmascarar a todos los que participaron en su tragedia». Lucas, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía cada vez más preocupado. «¿Pero qué pasa si alguien está buscando estos mismos documentos?», preguntó, mirando hacia las estatuas del jardín. La sensación de que estaban siendo observados volvió a envolver la mansión. Clara asintió, comprendiendo el peligro que corrían. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaban los que harían todo lo posible por detenerlos. Clara cerró el cofre con un suspiro, sintiendo que, en ese momento, ya no solo se trataba de descubrir lo que había pasado con Beatriz. Era una cuestión de justicia histórica, pero también una batalla contra las sombras del pasado que aún acechaban su propia familia. Tenía que hacer algo con la información que había descubierto, y el tiempo para decidir se agotaba. Clara se levantó del suelo, con el testamento de Beatriz en sus manos. El peso de la verdad que estaba a punto de liberar la hacía temblar, pero sabía que no podía retroceder. No después de todo lo que había descubierto. «Tenemos que ir a la ciudad», dijo, con una voz decidida, mirando a Marcelo y Lucas. «Debemos llevar estos documentos a los archivos oficiales. Esto tiene que ser revelado, incluso si eso significa enfrentar a quienes han estado protegiendo estos secretos durante generaciones». Marcelo parecía pensativo, mirando el testamento y los papeles con una mezcla de asombro y preocupación. «Lo que estás diciendo es arriesgado, Clara. Los Duarte aún tienen poder. Si publicamos esto, no solo podría haber represalias legales, sino también más personales. La familia Duarte nunca perdonaría este tipo de traición». Clara asintió, sabiendo que Marcelo tenía razón. Sin embargo, la idea de guardar silencio sobre lo que Beatriz había vivido, sobre todo lo que había sufrido, era algo que no podía soportar. «El precio de la verdad siempre es alto», respondió Clara, apretando los papeles contra su pecho. «Pero alguien tiene que pagar por lo que hicieron, y si nadie más lo hace, seré yo quien lo haga». Esa noche, Clara no pudo dormir. Los pensamientos sobre lo que estaba a punto de hacer la mantenían despierta. Las huellas en el jardín, las miradas furtivas de Lucas, las advertencias de Marcelo, todo parecía indicar que su vida podría cambiar de forma irreversible. Pero, por encima de todo, lo que más le preocupaba era la pregunta que se repetía una y otra vez en su cabeza: ¿quién más sabía lo que ella había descubierto? ¿Quién estaba dispuesto a detenerla antes de que pudiera revelar la verdad? A la mañana siguiente, Clara, Lucas y Marcelo se dirigieron hacia la ciudad con una sensación de urgencia. Cada uno estaba consciente de que lo que estaban a punto de hacer podría desatar una serie de eventos que cambiarían para siempre sus vidas. El viaje al archivo histórico parecía interminable. Mientras avanzaban por el camino, Clara no podía evitar mirar a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. El aire estaba denso, cargado de una tensión palpable. Sabía que al revelar la verdad de Beatriz, las sombras del pasado no solo saldrían a la luz, sino que también las consecuencias serían inevitables.
Al llegar al archivo, se dirigieron directamente al área de documentos antiguos. Clara sentía como el peso de las cartas, el testamento y los registros recaía sobre sus hombros. Marcelo se adelantó, hablando con el archivista de turno, quien los miró con curiosidad pero accedió a dejarles investigar. Con las manos temblorosas, Clara extendió los papeles sobre la mesa, comenzando a organizar las pruebas que demostrarían la verdad de lo sucedido. Sin embargo, mientras pasaba los documentos, Clara notó algo inquietante. Entre las carpetas de registros antiguos, había un archivo más, uno que no recordaba haber visto antes. Estaba marcado con el nombre Duarte en letras doradas. Al abrirlo, descubrió que contenía más documentos sobre la familia Duarte, pero lo que la sorprendió fue una carta reciente, fechada solo unos meses atrás. Al leerla, su rostro se palideció. Hablaba de la necesidad de silenciar de una vez por todas las investigaciones sobre Beatriz. Clara sintió un nudo en el estómago. Alguien más sabía lo que ella estaba a punto de revelar. Clara sostuvo la carta con manos temblorosas, sintiendo que la amenaza ya no era algo distante, sino algo presente, acechante. La carta que había encontrado estaba escrita con una clara intención de intimidar. Si alguien más se atreve a investigar el pasado de la familia Duarte, habrá consecuencias inevitables. Lo que queda de Beatriz debe permanecer en las sombras. La verdad, si se revela, destruirá mucho más que la reputación de una familia. Clara sintió como el peso de esas palabras se asentaba sobre ella como una sentencia. No solo estaba buscando la verdad de Beatriz, sino que también estaba desafiando a quienes habían hecho todo lo posible por mantener esa verdad oculta. Marcelo, al ver el rostro de Clara, se acercó rápidamente. «Esto cambia todo, Clara», dijo, con la voz grave. «Alguien está tratando de detenernos. Pero no podemos parar ahora». Beatriz no solo fue víctima de su esposo, sino de una red de poder que aún persiste. Necesitamos hacer esto ahora, antes de que ellos nos encuentren primero. Lucas, que se mantenía en silencio, finalmente habló. «Si lo hacemos, tenemos que ser rápidos. Y si alguien está buscando lo mismo que nosotros, debemos estar preparados para enfrentarnos a ellos, sea quien sea». Clara sabía que Lucas tenía razón. Esta no era solo una investigación, sino una confrontación directa con un pasado que amenazaba con arrastrarlos a todos. El riesgo era más grande que nunca. Sin embargo, Clara también sabía que, al revelar la verdad, no solo se liberaría a Beatriz de su tragedia, sino que también liberaría a su propia familia de los secretos que los habían marcado. Tomó una decisión que la haría más fuerte, más decidida. «Vamos a publicar todo esto, sin importar las consecuencias. Ya no puedo mirar atrás. Esta es nuestra única oportunidad para que la verdad vea la luz». Clara, Lucas y Marcelo se dirigieron a la redacción de un periódico local, con los documentos en sus manos y el corazón palpitante. Sabían que lo que estaban a punto de hacer no solo afectaría a la familia Duarte, sino también a sus propias vidas. El editor del periódico, un hombre que había estado en la industria durante décadas, los recibió con escepticismo al principio. Pero cuando vio los documentos y leyó las cartas, su actitud cambió. Su rostro se tornó grave mientras pasaba página tras página, tomando notas rápidas y haciendo preguntas sobre los detalles de la historia. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo el editor, finalmente, «pero debo advertirles que esto podría ser peligroso. Publicar estas pruebas podría provocar una reacción que ninguno de ustedes espera. La familia Duarte tiene amigos en todos los niveles de poder y sus tentáculos se extienden más allá de lo que imaginan». Clara asintió, sabiendo que había tomado una decisión irreversible. «Lo entendemos», respondió, mirando al editor con una determinación que solo la verdad podía otorgar. «Pero Beatriz no puede seguir siendo una víctima olvidada. No puede seguir siendo una sombra en la historia. Y aunque el costo sea alto, necesitamos que su verdad sea conocida». El editor guardó los documentos en su escritorio y, con una última mirada, les indicó que los dejaría al cuidado del periódico. «La publicación se hará en las próximas 48 horas», les dijo. «Pero recuerden, lo que estamos a punto de hacer no solo cambiará la historia de Beatriz, sino también la suya. Nadie podrá volver atrás una vez que esto se haga público». Clara salió de la oficina con el pecho lleno de ansiedad, pero también con una sensación de alivio. Había tomado la decisión correcta, aunque su futuro ahora parecía más incierto que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y anticipación. Clara se mantenía en constante contacto con el periódico, mientras Lucas y Marcelo trataban de mantenerse en alerta, conscientes de que cualquier movimiento podía ser observado. La mansión, que una vez había sido solo un refugio para su escritura, ahora parecía una prisión, llena de ecos del pasado que no dejaban de susurrar. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza latente.
Pero Clara se mantenía firme. Sabía que la verdad debía salir, sin importar el precio que tendría que pagar. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Clara fue interrumpida por una figura que apareció desde la entrada. Era Esther, la gobernanta de la mansión, quien se acercó con una expresión seria. Clara la observó en silencio mientras ella se acercaba lentamente, como si supiera que algo importante estaba a punto de decirle. «He sabido lo que está haciendo», dijo Esther, su voz grave pero no acusatoria. «He sabido de sus investigaciones sobre Beatriz, y aunque nunca dije nada, también conozco la historia que ella dejó atrás». Clara la miró, sorprendida, mientras Esther continuaba. «La familia Duarte no olvida, y las personas que se atreven a ir en contra de ellos, como Beatriz, suelen ser eliminadas. He visto lo que pasa cuando alguien va demasiado lejos. No es solo un juego de historias viejas, hay algo mucho más peligroso en juego». Clara, sintiendo un escalofrío, se acercó a Esther. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me detuviste?» Esther la miró directamente a los ojos, su mirada llena de sabiduría y un dolor oculto. «Porque Beatriz merece que su historia sea conocida, igual que tú. Y sé lo que implica, Clara, pero ahora ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. El daño ya está hecho». Esther se quedó en silencio por un momento, como si sus palabras hubieran pesado más de lo que Clara podía entender. La mansión, que siempre había sido un lugar de misterio, de repente parecía más oscura, como si las paredes mismas guardaran secretos que no querían ser revelados. Clara no sabía qué decir. El sentimiento de estar observada, de estar atrapada entre las sombras de su propia familia y los fantasmas del pasado, se intensificó con cada palabra de Esther. «No puede haber marcha atrás, ¿verdad?», preguntó Esther, rompiendo el silencio con una voz suave, casi resignada. Clara la miró, percibiendo en sus ojos una mezcla de preocupación y aceptación. «Ya no». La respuesta salió sin pensar. La decisión estaba tomada. Beatriz debía ser escuchada. Esther asintió lentamente, y entonces, por un instante, Clara creyó ver algo más en su rostro, una sombra de complicidad, como si Esther hubiera estado esperando que alguien, finalmente, decidiera levantar el velo sobre la verdad que había sido enterrada. «Si lo que haces sale a la luz, prepárate para las consecuencias. Las personas que quieren mantener todo esto en las sombras no descansarán hasta destruir lo que hayas descubierto. Pero aún así, lo apoyo, no puedo decir más, pero sé lo que significa». Antes de que Clara pudiera responder, Esther se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la mansión. Clara la observó alejarse, sintiendo que una parte del misterio se había resuelto, pero otra parte, más inquietante, se había abierto. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre Beatriz ahora era algo mucho más grande, un conflicto que la involucraba directamente, un dilema sobre la verdad y el costo de revelarla. El día de la publicación llegó con una rapidez que tomó a Clara por sorpresa. Cada minuto que pasaba parecía aumentar la presión en su pecho, mientras las horas se deslizaban hacia un punto de no retorno. El periódico estaba listo, las pruebas estaban reunidas y Beatriz finalmente sería escuchada. Pero, a medida que Clara se preparaba para ver el resultado de su decisión, una sensación de incertidumbre la invadió. Sabía que, al abrir la puerta a la verdad, también estaba cerrando otra, la de la seguridad que había conocido hasta ese momento. Marcelo, Lucas y Clara se reunieron en la sala principal, sin decir una palabra, mientras el periódico estaba en proceso de impresión. Era como si todo el peso del pasado y del futuro estuviera suspendido en el aire. La mansión, una vez un refugio para la escritura de Clara, ahora se sentía como una cápsula del tiempo, una prisión donde los secretos de generaciones pasadas se habían filtrado a través de los muros. Pero lo que Beatriz había comenzado, Clara lo iba a terminar. A medida que el sol se ponía, Clara vio cómo las sombras de la mansión se alargaban, pero su resolución se mantenía firme. No importaba lo que sucediera, Beatriz merecía justicia y su historia merecía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentarse a los oscuros secretos de su propia familia. Sabía que las repercusiones serían severas, pero también entendió que la verdad tenía un poder que no podía ser detenido. No por la familia Duarte, no por su propio miedo. En el momento en que Clara escuchó el sonido del teléfono, su corazón dio un vuelco. Era el editor del periódico. «Está todo listo, Clara», dijo, con voz seria. «La publicación ha sido finalizada. Ahora, el mundo sabrá lo que Beatriz vivió. Ahora, el mundo sabrá la verdad». Clara cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. En ese instante, se dio cuenta de que su vida, su historia y la de su familia ya no serían las mismas. El día después de la publicación, el mundo parecía haber cambiado.
La noticia sobre la familia Duarte, el testimonio de Beatriz y los oscuros secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo rápidamente se esparcieron por todas partes. Clara, al ver la portada del periódico con su nombre y el de Beatriz impresos en letras grandes, sintió que una mezcla de alivio y miedo la invadía. Las palabras de Beatriz, ahora en manos de todos, ya no podían ser silenciadas. La historia había sido liberada, pero con ella, un nuevo capítulo en la vida de Clara comenzaba. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de días, los descendientes de los Duarte comenzaron a movilizarse, negando cualquier vínculo con los crímenes del pasado y acusando a Clara de difamación. Los medios de comunicación, sin embargo, no dejaron de investigar. Otros periodistas comenzaron a buscar más pruebas, más historias ocultas, y pronto se desataron debates públicos sobre la influencia de las familias poderosas en la historia local. Aunque Clara se convirtió en un blanco de ataques y amenazas, también recibió el apoyo de muchos que vieron en su valentía una luz en la oscuridad. El jardín de la mansión, ese lugar cargado de secretos, se convirtió en el escenario de muchas visitas. Algunas personas llegaban en busca de respuestas, otras simplemente para ver el lugar que había sido el corazón de una historia que se había mantenido oculta por demasiado tiempo. Clara, a menudo, se encontraba allí, mirando las estatuas y los rincones que habían presenciado tanto sufrimiento y amor. En cada rincón, sentía que Beatriz estaba cerca, como si la mujer hubiera dejado una parte de sí misma en ese lugar, esperando que alguien finalmente tomara la decisión correcta. En la quietud de la noche, Clara sabía que la verdad siempre tiene un precio. No podía cambiar lo que había pasado, ni borrar el sufrimiento que los secretos del pasado habían causado. Pero también sabía que, al liberar la historia de Beatriz, había roto el ciclo de silencio que había mantenido atrapada a su familia durante generaciones. Y en ese acto de valentía, encontró una paz que, de alguna manera, la conectaba con la mujer que nunca conoció, pero que ahora, finalmente, había encontrado su voz.